compartir pantalla. Muchas gracias. Ya seguimos con la pregunta 4, que dice la teoría deontológica. La respuesta correcta es el literal A. Dice que prima el deber sobre lo que deseas. Con 30 personas, que equivale al 66.7%. La B con 11 personas, que equivale al 24.4%. La D con 2 personas, que equivale al 4.4%. Ahora la quinta pregunta. ¿Qué es la crítica de la razón pura? La respuesta correcta es la C. Es un estudio trascendental sobre las condiciones epistemológicas del conocimiento. Aquí la A vemos con 3 personas, que equivale a 6.7%. La B, que equivale a 6 personas. Y este es el 13.3%. Y la C, que es la respuesta correcta, que equivale a 32 personas, que es el 71.1%. Y la D, con 4 personas, del 8.9%. A continuación vamos a presentarles el análisis de estas preguntas y también con su respectiva justificación. Listo. A continuación les presentamos el cuestionario en donde analizaremos la primera pregunta que nos decía: ¿cuáles son los postulados de Kant? Como opciones teníamos A, la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. B, la razón, el individualismo y la libertad. C, la libertad, existencia de un ser supremo, obedecer a Dios. O D, el alma al ser y el existir. Ahora vamos a proceder con la justificación de por qué era la opción A la respuesta correcta: la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. La respuesta correcta es el literal A. Un momento. Ya, la respuesta correcta es el literal A, debido a que Kant definió al hombre como un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, tomando en cuenta la exigencia racional para poder llegar a cumplir sus postulados. Bueno, ahora vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de acciones según Kant? Como literal correcto, tenemos el literal A, contrarias al deber, conformes al deber y por el deber. Las otras opciones, literal B, contrarias a la razón, conformes al deber y por el deber. Literal C, acción del bien y del mal. Literal D, acción de lo filósofo. Ahora pasamos a la justificación. La respuesta correcta en este caso es la opción A, ya que Kant afirma que la finalidad del hombre es cumplir con el deber, que se basa en que una acción es ejecutada por el hecho de ser considerada necesaria, las cuales deben realizarse en forma de deber. Súbale un ratito, por favor, a la anterior, ahí. En acción de lo filósofo no debería estar así escrito, sino sería en acción de lo filosófico. Hay que corregir solamente esa palabra, ¿no? Por favor. Ya, sigan, por favor, gracias. Hoy ha sido llamado a una movilización. Siempre digo que el hambre, la miseria y la exclusión siempre nos van a convocar a las calles. Y es ahí que el resto de los gobiernos de turno del Estado central. Si nos puede ayudar la compañera que le corresponde a la pregunta 3, por favor. Bien, en la pregunta 3 nos dice: ¿cuál es el aporte que hizo Kant a la ética moderna? Como literales de respuestas tenemos A, teoría platónica 2.0, B, teoría deontológica, C, teoría de la felicidad, D, teoría de la moral individual. La respuesta es el literal B, teoría deontológica.
A continuación, la respectiva justificación. Ya. En este caso, la respuesta es el literal B. Debido a que Kant fue uno de los filósofos de la Edad Moderna más influyentes, su principal aporte a la teoría ética moderna es su ética deontológica. A continuación, la cuarta pregunta. Buenos días con todos. Cuarta pregunta. ¿Qué dice la teoría deontológica? Opción A. Dice que prima el deber sobre lo que deseas. Opción B. Trata sobre la importancia del deber sobre lo que esperas. Opción C. Dice que no toma importancia el deber sobre lo que deseas. Opción D. Trata de las virtudes y principios. Lo importante, el primer paso fue que se presentaran a la mesa del diálogo, que es muy importante, y ahora que esté instalada esta mesa, yo no dudo que haya más acuerdos que desacuerdos, porque aquí en el país, aquí no decidimos todos por el bienestar, por la democracia, por la estabilidad, por la gobernabilidad, y eso yo no tengo duda que van a seguir avanzando. La respuesta correcta es el literal A, donde Kant afirma que su teoría deontológica es aquella en la que prima el deber sobre lo que deseas. Esta propuesta tiene que presentar más condiciones para hacerlo, las propuestas técnicas básicamente, y a ello pues al menos. Y como última pregunta tenemos la 5, que nos dice qué es la crítica de la razón pura. Como opciones de respuesta tenemos la opción A. Es un estudio trascendental sobre las condiciones del conocimiento humano con el propósito central de obtener una respuesta definitiva sobre si la física puede ser considerada como ciencia. La opción B. Es un estudio trascendental sobre las condiciones epistemológicas del conocimiento extrahumano con el propósito central de obtener varias respuestas definitivas sobre si la metafísica puede ser considerada como ciencia. La opción C. Es un estudio trascendental sobre las condiciones epistemológicas del conocimiento humano con el propósito central de obtener una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada como ciencia. Y por último, la opción D que nos dice es un estudio trascendental sobre las condiciones epistemológicas del conocimiento humano con el propósito central de obtener una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada como una religión. A continuación, la respectiva justificación del por qué es correcta la opción C. Justificación. La respuesta correcta es el literal C, donde se menciona que la crítica de la razón pura es un estudio trascendental sobre las condiciones epistemológicas del conocimiento humano, con el propósito de obtener una respuesta definitiva sobre si la metafísica puede ser considerada como ciencia. Muy bien. Con esto habremos terminado el análisis de las preguntas y con eso nuestra parte de apoyo a la exposición también. Muchas Muy gracias. bien, muchas gracias. Corrijan solo lo que hay que corregir. Tiene 20, por favor, el grupo. Vamos con el grupo número 2. Le toca el refuerzo sobre el esquello, la dramatización. Adelante, grupo número 2. Magíster, a nosotros nos toca el resumen. En el El audio que me grupo- mandó nos tocaba el resumen. A ver, permíteme verificar, por favor. Refuerzo número 3. No, en ética kantiana le toca al grupo número 2 el sketch o la dramatización. Ustedes me habían enviado un audio el mismo día para reenviarles y ahí estaba que el grupo 2 hacía el resumen y del grupo 4 teníamos que hacer el cuestionario. No, ¿se acuerdan que les dije que había que modificarle? Sí, magíster, con respecto al sketch o la dramatización nos toca el grupo 4. Sí, el grupo 4 nos toca la dramatización. ¿Ya tienen listo? Sí, déjenme cambiar porque en cambio ahí vamos a tener problemas porque nos vamos a chocar y a lo mejor algún grupo le va a tocar hacer la misma actividad 2 veces. ¿Se acuerdan que les dije hay que cambiarle y organizarle? Había dicho del grupo 6 y 7 respecto a la exposición del 4. No, tuvimos problemas desde el número 4. A ver,
Para la exposición de principales teorías éticas, me confirman si está todo de acuerdo a lo que les voy a indicar ahorita. El grupo número 1, para principales teorías éticas, le toca el resumen. Al grupo número 2, le toca el cuestionario. Al 3, el esquello y la dramatización. El 4 expone. Al grupo número 5 le toca el collage. Al grupo número 6 le toca mejorar diapositivas. Y al grupo número 7 le toca el mapa o red conceptual. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, magíster. Sí, del grupo 4, sí. Ya, todos bien. Entonces, por favor, por esta ocasión presentemos tal como han desarrollado y ya se han preparado. Ya, ¿Sí? le mando el resumen a su chat del grupo 2. No, el resumen me envías después, por favor. Ya. Ahorita solamente empezamos con los otros, por favor. El grupo de la dramatización. Alan, hazme un favor. Alan, eres del grupo 2, ¿no? Ajá. Proyéctame el resumen solo para revisar las hojas y de ahí leo en el WhatsApp que me envías, por favor. Ya le proyecto. Muy bien. Un resumen, bájale, por favor. Bien. 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 ¿Viene la bibliografía? Correcto. Gracias, me envías para leerlo a profundidad. Muchas gracias. Ya. Listo. Resumen, revisar. Ya. El grupo 3 expuso. Grupo número 4, ¿qué tiene preparado? La dramatización. La dramatización tenemos nosotros. Ya le presentamos. Adelante, chicos. Muy buenos días, ¿cómo está? Gusto saludar. Apaguemos todas las cámaras para que ustedes puedan presentar, ¿ya? Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos del grupo número 4 de Principios Éticos de la Salud. Y al día de hoy les vamos a presentar una dramatización sobre la ética kantiana. A continuación procedo a compartirles mi pantalla. Muy buenos días, amigos televidentes. Los saludo desde las instalaciones de nuestro noticiero La Voz Informativa. Y con nosotros nos acompaña mi compañera. Buenos días, Heidi. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que a esta hora nos acompaña en nuestra primera misión estelar de La Voz Informativa. Comenzamos con la noticia que ha acaparado la atención en estos últimos días. Así es, compañera. Un emotivo video se ha viralizado en las redes sociales en la que una profesora habla de la ética kantiana y enseña a sus alumnos cómo interpretarla. Daremos una breve reseña de la vida de este filósofo. Immanuel Kant llevaba una vida ordenada hasta un extremo. Sin embargo, sus clases de geografía sobre las partes remotas del globo terráqueo atraían a un público muy numeroso.
A continuación daremos paso a la nota. Hoy hablaremos de Immanuel Kant. Chicos, ¿se dan cuenta que es la primera vez que hablan de un filósofo del temario? ¿Verdad Sí, es? ¿verdad? Gracias, muy amables. Arelis, ya que has hablado, te planteo lo siguiente. Imagina que un hombre se esconde en tu casa huyendo de otro que lo trata de matar. Cuando el asesino llega a tu casa, te pregunta si tienes escondido a este hombre. ¿Le dirías una mentira? Lo haría para poder salvarlo. Pues Kant dice que incluso en esas circunstancias no se debe mentir. El filósofo era un sobrado. Vamos a ver, Dominic, calma. Kant dice que no se debe mentir ni siquiera cuando está justificado, preguntándose así si es factible un orden moral de una sociedad que permite la mentira. Eso está muy bien, pero a veces es necesario mentir. Sí, es cierto. De hecho, los políticos lo hacen constantemente, pero si le hicieran caso a Kant, ¿creen que todo iría mejor? Es imposible no mentir, todos mentimos. Desde pequeños nos dicen, niños, no se dice mentira, pero luego nos hablan de Papá Noel que viene a dejarnos juguetes de Navidad. Es verdad. Toda la razón. Sí, es un buen ejemplo, Belén. Y hay más casos así. Por ejemplo, hay parejas que duran mucho tiempo gracias a las mentiras. Supongo que habla por su relación con el director, ¿verdad? A ver, centrémonos en Kant. Su ética mantiene que el acto moral tiene valor en sí mismo y no en sus consecuencias. Eso se resume a la fórmula kantiana del imperativo categórico que dice, obra según aquella máxima que pueda ser una ley universal. Un ejemplo para entenderla sería no quieras para los demás lo que no quieres para ti. Belén, ¿tu mamá es enfermera? Sí lo es. Ya, bien. Imagina que tiene que salvarle la vida a un pederasta, sabiendo que lo es y que al día siguiente de curarlo, abusará de un menor. La pregunta es, ¿debió haberlo curado? Mi madre no lo habría curado, de seguro. Pues Kant diría que sí, que debería hacerlo. Él creía que desde el punto de vista moral no era viable un mundo donde las personas eran salvadas por sus funciones y si la gente era buena o mala. Pero una cosa, me he quedado alucinando con lo del asesino, es decir, no tendría amigos, ¿no? Al contrario, los tenía y cuidaba mucho a sus amistades. Pero, profe, una consulta. ¿Y cómo hacemos cuando a veces nos mentimos a nosotros mismos? Eso es muy profundo, Anaí. De hecho, este punto de vista ante la ética kantiana estaría fallando. Muy bien, de vuelta a nuestros estudios, amigos televidentes. ¿Qué te pareció el video, Analia? En lo personal, es un excelente video. Cabe resaltar la importancia de esta información acerca de la ética kantiana en los adolescentes. Qué gran profesional la docente de esta institución. Concuerdo contigo, compañera. Qué grata la actitud de esta excelente docente. Y para complementar esta emotiva noticia, tenemos la presencia en nuestros estudios del señor Immanuel Kant. Así es, amigos televidentes. En exclusiva, para la voz informativa nos acompaña el señor Immanuel Kant. Buenos días, señor Kant. Un gusto saludarle. Buenos días, amigos televidentes. Como ya mencionaron, mi nombre es Immanuel Kant. Amigos televidentes, sabrán disculpar sobre mi fondo, pues antiguamente en mi tiempo no se utilizaba estos dispositivos. Así es. El día de hoy, el señor Immanuel Kant va a disipar algunas de sus dudas que nos hicieron llegar mediante nuestras redes sociales. Así es, amigos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal de la ética kantiana? Bueno, en mi libro La metafísica ética expongo la razón como máxima autoridad de la moral. Yo dejo la conclusión de que actos de cualquier clase son emprendidos desde el deber y a su vez es impulsado por la razón. Continuamos. En su segundo libro, una de sus 3 grandes obras críticas que busca la crítica de la razón práctica. En este libro yo hablo sobre mi ética. Principalmente buscaba encontrar nada más y nada menos que la ley fundamental, lo cual me condujo a llegar a un principio único, denominado el imperativo categórico, que básicamente son mandatos morales que sirven para guiar las acciones de las personas. Por otro lado, ¿cuál es la condición que permite el ejercicio de la moralidad? La libertad, con la que él afirma que solo hay moralidad si hay responsabilidad, y solo hay responsabilidad si hay libertad. La libertad es una condición necesaria para la exigencia de la moralidad,
En el hábito de los fines del hombre, moralidad y libertad coinciden. No se puede exigir el imperativo categórico y por lo tanto la autonomía de voluntad si no es libre. Muchas gracias. Y como última pregunta, ¿cuál es la idea principal de la ilustración? Bueno, en la ilustración el hombre sale de la minoría de edad, de la cual él mismo es culpable, sino además ella fomenta por los poderes políticos y religiosos. La ilustración también significa la superación del Estado o de la naturaleza, del individuo y de la sociedad mediante un Estado jurídico y político. Muchas gracias, estimado señor Cat, por disipar todas estas dudas. Heidi, ¿qué nos dices? Muchas gracias, señor Immanuel Kant, por haber sido partícipe de esta grandiosa entrevista. Ha sido un verdadero honor tenerlo en nuestros estudios. No, para mí ha sido un gusto poderles acompañar aquí, amigos televidentes. Y recuerden, ninguna mentira tiene justificación. Y así concluimos nuestra emisión, amigos. Con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias, amigos. Hasta mañana. Los esperamos en la próxima emisión estelar de este su noticiero, La Voz Informativa. Y así damos por finalizada nuestra dramatización. Muchas gracias por su atención prestada. Muy bien, muchas gracias. Pero el resto no participó. Arelis, Anaí. Sí participamos. Sí participaron. Solamente todos hablaron. Solamente en espacios pequeñitos. Bueno, muy bien. Felicitaciones al grupo. Igual tiene 20. Vamos, por favor, con el grupo del collage. Buenos días, Magíster. Sí, ya le comparto la pantalla. Ya, ¿ustedes son qué grupo? El grupo número 5. Ya, listo. A ver, me toca cambiar todo. Sí se puede visualizar. Sí, clarito. Listo, entonces ya vamos a empezar. Ustedes eran el grupo número 5, ¿no? Sí, Magíster. Adelante, por favor. Buenos días, Magíster. Les voy a explicar sobre quién fue Kant. Kant fue uno de los filósofos de la Edad Moderna más influyentes. Su principal aporte a la ética moderna es su teoría deontológica, en la que prima el deber sobre lo que deseas. La ley moral no depende del contenido, sino de la forma. Por eso la ética kantiana es formal en oposición a las éticas materiales. A continuación, mi compañera. Ok, Kant nos plantea 4 preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Qué puedo saber? Que es una pregunta que trata la cuestión del problema del conocimiento y los límites de este, la metafísica, y la responde en la crítica de la razón pura. La siguiente pregunta es ¿qué debo hacer? Esta pregunta se relaciona con la ética y la moral y sus principios y condiciones, de modo que surge una ética universal. Él nos menciona que Kant nos menciona de que la propia perfección es necesaria y la felicidad ajena. Y esta respuesta la encontramos en la crítica de la razón práctica. La siguiente pregunta es ¿qué puedo esperar? Kant nos menciona que no es posible demostrar la existencia de Dios y que solo nos queda creer, y que la moralidad está relacionada con la religión. Él considera que el cumplimiento de los deberes humanos es como mandamientos divinos. Y finalmente la última pregunta es ¿qué es el hombre? Esta es una unión entre las 3 preguntas anteriores. Para Kant, el hombre es un ser autónomo que lo consigue a través de la libertad y la razón independiente, y da al hombre una ley universal que se conoce como la ley moral. Ya, yo voy a exponer acerca de los postulados de Kant. Los postulados de Kant nos dicen que tiene una exigencia racional para poder llegar a cumplir nuestro deber y tiene 3. El primer postulado nos dice que la libertad, si somos libres y somos responsables.
segundo postulado nos dice que la inmortalidad del alma trasciende la vida. Y el último postulado tercero, la existencia de Dios permite un acuerdo de moralidad y felicidad al trascender la vida terrenal. Gracias. Yo les voy a hablar acerca de la máxima. La máxima se considera como los principios prácticos subjetivos, ya que solo interviene el individualismo y la persona es quien se encarga del proceso para realizar una acción. Este proceso se determina mediante 3 puntos: determinar la acción o tipo de acción, reconocer las condiciones en las que se realizará, y el último, que sería identificar el fin o el propósito que se logrará mediante la acción. A la máxima se la denomina como la regla práctica, que es siempre un producto de la razón. Imperativo categórico. Esta idea del imperativo categórico de Kant se basa en que una acción es realizada por el hecho de ser considerada necesaria, las cuales se realiza en forma de debo. Por ejemplo, debo ser honesto, debo ser responsable, debo ayudar a los demás. Sin embargo, el imperativo categórico no solo habla de que debemos hacer algo, este también puede ser restrictivo, o sea, dejar de hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, no debo mentir, no debo robar, no debo incumplir mis deberes, etc. Esta idea nos trata de enseñar que debemos actuar para que la acción se convierta en una ley universal, es decir, que todos deben hacer lo mismo. El imperativo hipotético nos dice que la acción del deber es un deseo. Esto es producido por una inclinación. Se toma decisiones con la finalidad de obtener o alcanzar una meta. Como ejemplo tenemos ahí una persona que estudia mucho para llegar a hacer algo en un futuro. ¿Ya? Para Kant, el imperativo hipotético es heterónimo, ya que la ley imperativa está dada fuera de esa persona, lo que le hace al sujeto pasivo frente a sus necesidades de deseo. La ética, según Kant, debe ser formal como el imperativo categórico. Acerca de los tipos de acciones según Kant. Tenemos lo que son acciones contrarias al deber. Nos dice que son las acciones inmorales. Un ejemplo sería que una persona se está ahogando en un río. Supongamos usted que dispone de todos los medios necesarios para salvarlo, pero decide no hacerlo porque le debe dinero a esa persona y su muerte lo liberaría de la deuda. Usted ha obrado por inclinación, no sigue el deber sino el deseo de salvar su deuda y hacia el deber. Tenemos también acciones conforme al deber y por respeto. Según Kant nos dice que son las acciones hechas por deber. Se hace con independencia de su relación con nuestra felicidad o desdicha y con independencia de la felicidad o desdicha de las personas más queridas por nosotros. Se hacen porque la conciencia moral nos dicta que deben ser hechas. Un ejemplo claro sería conservar la vida a pesar de que no sentimos gusto de vivir nuestra vida. Y por último tenemos acciones conforme al deber. Nos dice, según Kant, nos dice que este es el único caso en que Kant considera que se trata de un acto moralmente bueno, actos en los que se procede conforme al deber y no se sigue inclinación alguna. Un ejemplo sería que una persona se está ahogando. Esta persona que se está ahogando es un ser indiferente, no es un deudor, no es un acreedor, no es una persona que lo ama, simplemente es un desconocido. O peor aún puede ser una persona o un enemigo. Alguien que usted se aborrece y su inclinación es desear la muerte, pero según las acciones de Kant nos dice que debemos de hacer lo contrario e inclinarnos a ayudar. Muy bien, yo les voy a hablar acerca de lo que es bueno para Kant. Lo bueno para Kant es lo que obra por el deber, es decir, que son todas las acciones que se llevan a cabo por una buena voluntad. Todas estas acciones son las que poseerán un valor moral, es decir,
no serán las acciones que sean por interés, sino que sean las desinteresadas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las obras de Kant, las cuales nos muestran o nos dan a entender su filosofía. En primer lugar, tenemos a la crítica de la razón pura, la cual tiene una misión de averiguar cómo puede ser posible realizar juicios sintéticos a priori. Además, todo esto se ve desde un punto matemático y físico. Por otro lado, tenemos a la metafísica de las costumbres, la cual intenta encontrar los principios fundamentales de la moralidad, donde la moral posee principios y conceptos que sirven como norma para la racionalidad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Magisteria. Esa es toda nuestra exposición. Muy bien, chicos. Excelente, claro y preciso todo. Muy bien, tienen 20 en el collage. Por favor, el grupo número 6. Buen día, Magisteria, le comparto Buenos días, pantalla. Magister. Ya comparto mi Buenos días, computadora. Alison. Buenos días, Santiago. Muchas gracias. Bien, Magister, como puede observar, ya le hemos agregado las diapositivas de nuestros compañeros, lo que hemos mejorado. Entonces, nuestro trabajo empezaría desde exactamente aquí. Le doy paso a mis compañeros que le realizarán la exposición. Adelante. Primero comenzaremos con una frase, la cual es: la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación. Immanuel Kant. Esto quiere decir que la felicidad es algo que imaginamos, aunque las razones sean diferentes. Es decir, no tienes más que sentirte feliz. Nuestra imaginación cree, la creamos y así vemos las cosas. A continuación, mi compañero. Muy buenos días con todos. Yo les voy a explicar sobre el concepto de las leyes prácticas. En sí, las prácticas son el núcleo más fundamental de la ética kantiana. Cuando hablamos de leyes prácticas, estamos hablando de aquellas reglas de conducta, tales como la prohibición de mentir, la de atentar contra la vida, y también encontramos sobre los mandatos de ayuda a quien lo necesite, siendo estas reglas para Kant de carácter absoluto, junto con la idea de la autonomía moral, siendo estas notas esenciales para el sistema moral kantiano. Podemos encontrar aquí también dos conceptos que también son de suma importancia, que es el carácter absoluto de la moral y el carácter autónomo de la moral. En el carácter absoluto de la moral nos dice que para Kant era necesario establecer una filosofía moral cuyo fundamento no radique en la experiencia, sino exclusivamente en los conceptos de la razón pura. Kant piensa que el concepto del deber no puede derivarse de la experiencia, ya que toda experiencia es particular, o sea, es de uno mismo, es propia, y la moral debe ser universal. Además, porque no es posible saber con certeza si es que una acción que parece moral realmente lo sea. Lo único decisivo es lo que la razón ordena que debe acontecer. Tenemos el otro que es el carácter autónomo de la moral. Nos dice que es aquella voluntad por la que ella es una ley para sí misma, es decir, el hombre es autolegislador, donde debe radicar el fundamento de la dignidad humana, crea leyes morales para sí mismo. Si la razón para actuar moralmente es la obediencia de la voluntad de Dios, por ejemplo, la acción no sería querida por sí misma, sino por el deseo de obtener una recompensa o de evitar una sanción divina. Bueno, chicos, yo les voy a hablar sobre la noción kantiana del deber. Para Kant es un hecho que en nuestra experiencia moral hay deberes que nos imponen, aunque no nos hagan felices, incluso si contradicen nuestros deseos naturales. Lo relacionamos de mejor manera con la buena voluntad. De acuerdo a Kant, es lo que se puede considerar como absolutamente bueno. Es aquella que obra por deber, es decir, no por interés, inclinación o deseo. Todas las acciones que se llevan a cabo por buena voluntad, es decir, con respecto al deber, son las que poseen valor moral. Ejemplo, trabajar con decir la verdad. Aunque nos perjudiquen, actuar mal. Quien incumple su deber, por mucho que sus acciones le hayan hecho feliz, producido placer, haya resultado inútil para la humanidad. Estos deberes se basan a la buena voluntad, lo único bueno de fomentar incondicionadas, según Kant.
La dignidad según Kant. Kant identifica a la dignidad mediante la aplicación de una sola pregunta. ¿Qué significa en sentido general tratar a alguien como un fin? Los seres humanos no debemos ser intercambiados, usados, ni mucho menos desechados como meros objetos, sino que nos transformamos en individuos relacionados con un valor intrínseco a lo que Kant denominaba dignidad. Para hacer nombre a dicho término, es necesario que nos tratemos con una forma de respeto mutua para asegurar el bienestar físico-social del otro. Un claro ejemplo de tratar a una persona como objeto es el utilizarla sin importarle lo más mínimo el cuidar de su integridad. O en otras palabras, tratarlo como un medio para llevar a cabo una acción. Ya, bueno, yo les voy a explicar sobre las implicaciones de la ética kantiana en los ámbitos comunes, es decir, en nuestro entorno lo que puede suceder, ¿no? Nosotros, digamos, estamos pasando por la calle y pues logramos presenciar un accidente automovilístico. Entonces, como objetivo nuestro objetivo es sacar al chofer, o sea, nosotros queremos actuar bien, ¿no? Entonces vemos que el chofer está sufriendo y todo, entonces nosotros le sacamos del coche, pero al momento de hacerlo, pues, por A o B razones, pues no tuvimos cuidado y le terminamos provocando una especie de lesión medular. Entonces, como nuestra intención era buena, entonces nosotros estamos actuando bien, o estamos actuando de la manera correcta, pese a que los resultados finales o algo no hayan sido los mejores. Buenos días con todos. Otro ejemplo de metacognición en ámbitos comunes sería la influencia de un cirujano que tenía que pensar lo que es deontológico en los códigos profesionales como cirujano. Por ejemplo, si fuera permitido guiar su actividad profesional por el sentimiento, podría rehusarse a operar a un enemigo, pero resulta obvio que ante el espectáculo de un ser humano cuya vida corre peligro, el cirujano debe intervenir sin otra consideración distinta de su mandato interno, no al placer, ni a la felicidad, ni al gusto, sino porque él juró ante todos el servicio de la humanidad. Damos fin a la exposición. Muchas gracias.